A continuación, damos paso a la segunda mesa y como moderador de la sesión de elecciones de incorporación a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, contamos con la honorífica presencia del doctor Roberto Herrera Vergara, del cual trataré de ser lo más breve posible al explicar su semblanza curricular, porque explicar su extraordinaria trayectoria nos llevaría mucho tiempo. El doctor en Jurisprudencia y Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Fue abogado y jefe del Departamento Laboral del Banco Cafetero, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, presidente de la Asociación Colombiana de Seguridad Social, gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo, conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Corte Suprema de Justicia, conjuez de la Corte Constitucional, profesor emérito y honorario de la Universidad de Rosario, director del área del Derecho Laboral de la Universidad del Rosario y presidente de la Sala Laboral en la Suprema Corte de Justicia de 1999 a 2002. Árbitro clase A de la Cámara del Comercio de Bogotá. Doctor, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su generosa presentación. Doy un saludo muy efusivo desde Colombia a toda la nutrida audiencia, a todos los televidentes. Corresponde para mí este honor inmerecido de ser moderador en este módulo, en esta memorable jornada organizada por la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y la prestigiosa UNAM, y coordinada por nuestra admirada y querida co-vicepresidente doctora Patricia Kurzain, a quien le expreso mi profunda gratitud. En este módulo se expondrán dos ilustres juristas que por representar a México y a Chile y por su trayectoria y virtudes personales, indudablemente son un ícono del derecho laboral de la región. Sin duda, precisamente México y Chile, como todos lo sabemos, fueron dos de los países latinoamericanos que más pronto expidieron las regulaciones integrales del derecho laboral, que fueron fuente de inspiración de las leyes que posteriormente prohijaron nuestros países. ¿Cómo no remembrar nuevamente que México desde antiguo es la génesis de las acciones de amparo, que en materia laboral hoy tienen una notable influencia? Ya se ha dicho muchas veces, recordado que el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en 1917 pregona que toda persona, y repito, toda persona tiene derecho al trabajo digno y útil, y luego expidió una profusa legislación laboral. Por ello, igualmente Chile hizo lo propio de las primeras legislaciones laborales. Por ello, me complace referirme principalmente a la presentación del trabajo de incorporación a nuestra academia del profesor mexicano Carlos de Buen, cuya semblanza será expuesta por el gran maestro chileno y dilecto amigo Emilio Morgado. Dadas las limitaciones de tiempo, permítanme hacer un brevísimo recuento de la trayectoria de cada uno de ellos. El doctor Carlos de Buen es director general del bufete de Buen, al que ingresó en 1973, especializándose, como es obvio, en asuntos laborales. Es licenciado en Derecho y maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor de Derecho del Trabajo en la UNAM y en las universidades Iberoamericana y Panamericana, que le confirió el diploma de especialista en Derecho del Trabajo. Ha impartido cursos y conferencias en Norte, Centro y Suramérica. Es autor de varias obras que han
iluminado el pensamiento jurídico. Entre otras, comillas, Ley Federal del Trabajo, Análisis y Comentarios, y Ley General del Desarrollo Social y la Política Social, así como de innumerables artículos en periódicos y revistas especializadas. Y ha sido coautor de diversas publicaciones sobre derecho del trabajo. También fue director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social de abril de 2000 a mayo de 2003. Fue coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados de 2005 a 2007. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que presidió de 2007 a 2009. El profesor Carlos de Buen es además un gran ser humano y brilla con luz propia, pero no puedo soslayar que, como todos ustedes saben, es hijo del maestro de maestros, Néstor de Buen Lozano, con quien me unió una profunda amistad y le profeso, como todos los que lo conocieron, a él y a sus obras, gran admiración. Para cumplir con el último requisito formal a nuestra academia, Carlos de Buen ha seleccionado como trabajo de incorporación un tema medular y de incesante vigencia en el derecho laboral, y más en estos momentos, intitulado La relación de trabajo. Profesor de Buen, puede iniciar su disertación. Muchas gracias, profesor José Roberto Herrera. Muchas gracias por esta presentación, con elogios evidentemente inmerecidos, salvo por lo que hace a la paternidad, que mi padre sí que se merecía esos y muchos más. Bueno, bueno, agradezco también, desde luego, a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a través de su presidente, mi querido amigo Jorge Rosenbaum, y mi respetada, y me permito decir también, amiga Patricia Cursain, a quien tengo el gusto de conocer pues desde hace ya un buen número de años en aquellos encuentros iberoamericanos de derecho al trabajo que comenzaron y que tuvieron sus primeros 6 años en la ciudad, en la hermosísima ciudad de Puebla, y que luego también regresamos a ellos, y entre otros, uno en Mazatlán, que ya nos recordaba Carolina Ortiz Porras, que se remontaba 20 años atrás, que 20 años no es nada, al año 2001, pero luego ha llegado el profesor Leonor de Sousa y me ha recordado uno de 30 años atrás, cuando estuvimos juntos en aquella también bellísima ciudad de Bolonia. Bueno, pues entrando al tema, en la magnífica conferencia de medianoche sobre el trabajo en las plataformas digitales nos brindó ayer Alfredo Montoya, habló sobre lo difícil que puede ser distinguir el trabajo por cuenta ajena del trabajo autónomo. Lo dijo como una reflexión personal, pero también al citar la sentencia del Tribunal Supremo Español de septiembre de 2020 en el caso Globo, del que habló ampliamente, y al referir alguna resolución previa del Tribunal Europeo, de algún Tribunal Europeo, si mal no recuerdo, 3 años atrás, del año 2017. Las líneas divisorias, nos dijo Montoya, no son nítidas ni en la doctrina, ni en la legislación, ni en el día a día. Más tarde, en sus comentarios, Carlos Blanco aludió a la recomendación 198 de la Organización Internacional de Trabajo como guía o parámetro para pronunciarse en favor o en contra de la existencia de una relación de trabajo con base en los indicios de laboralidad que refiere aquel instrumento. Por su parte, la doctora Patricia Cursain nos recordó que a pesar de los grandes cambios en las formas de trabajar, muchas cosas siguen sin cambiar. Habló de las condiciones inhumanas y de los peligros que enfrentan muchos trabajadores, como los mineros a los que se refirió de manera particular, pero lo advertimos también en el caso del personal de salud del que trató Alexander Godínez. Siglo y medio después de que en Francia se reconoció el derecho de huelga y en Inglaterra el derecho de coalición, el derecho a formar coaliciones,
Seguimos sin saber bien a bien qué trabajos protege el derecho del trabajo, que junto con la seguridad social se desarrolla precisamente a partir de la idea de la relación laboral, de la relación de trabajo. El derecho al trabajo surgió porque el principio de la autonomía de la voluntad no funciona en las relaciones laborales, pero el trabajo que no cae dentro de la definición de la relación de trabajo sigue estando sujeto a aquel principio, sin que estos otros trabajadores sean capaces de negociar sus condiciones laborales. La doctrina y la legislación han optado por definir la relación de trabajo a partir de la subordinación o de la ajenidad, en el modelo español sobre todo. Además, claro está, del trabajo personal y remunerado, características, estas dos últimas en las que parece no haber discusión. La subordinación, entendida como el poder de mando del empleador y el deber de obediencia del trabajador, se suele proyectar en determinadas condiciones laborales como la jornada, el puesto, el salario o el descanso semanal. Pero ninguna de ellas depende de la existencia de la relación laboral. Puede no darse ninguna de estas condiciones y haber una relación de trabajo. Lo más relevante de esta teoría es que da por hecho que hay trabajos no subordinados, en los que el cumplimiento de la obligación de hacer parecería gozar de una curiosa libertad, en la que el acreedor no podría exigir al deudor que proceda de una forma determinada, y esto en la vida real no existe. A su vez, la ajenidad, entendida como la prestación de un servicio por cuenta de otro, supone que hay personas que trabajan por cuenta propia. Pero una vez más, en la vida real, todo el que pone el producto de su trabajo a disposición de alguien más, sea en una economía de mercado o fuera de ella, trabaja por cuenta ajena. Además de que casi siempre el producto de su trabajo va a dar a un mercado que impone las reglas sobre la calidad y el precio, las que a su vez determinan las relativas a la intensidad del trabajo y las condiciones en que se debe desarrollar. Lo cierto es que ante las nuevas formas de producción, y también ante algunas no tan nuevas, ni la subordinación ni la ajenidad sirven para resolver los casos difíciles que no coinciden con las formas clásicas de concebir las relaciones laborales. En el modelo de la revolución industrial quedaban pocos espacios para esos otros trabajadores, pero hoy hay muchísimos que supuestamente trabajan por su cuenta, que no alcanzan la protección del derecho del trabajo ni por lo general la de la seguridad social. Estamos hablando de seres humanos que producen bienes y servicios que la sociedad requiere, pero que no tienen derecho a un salario mínimo ni a jornadas laborales limitadas, que no gozan de descansos semanales ni de vacaciones pagadas, que no se pueden sindicalizar ni negociar colectivamente, que no tienen estabilidad en el empleo ni seguridad social y que no pueden acudir a un sistema jurisdiccional tutelar. Son, en palabras poco gratas, trabajadores desechables. El derecho al trabajo ha sido el mejor instrumento del capitalismo para conservar la paz social, pero sus costos hacen que los empleadores, o algunos de ellos, o muchos de ellos, habría que decir, ensayen diversas formas de evadirlos, y en sus respuestas el derecho al trabajo ha puesto poca atención al concepto mismo de la relación laboral, sin percatarse, creo yo, de que al reducir su campo de acción a una particular manera de trabajar, deja grandes espacios abiertos para la evasión. Pareciera que hoy vivimos en un mundo extraño, en el que las personas trabajan para sí mismas, superan el humilde estatus de trabajadores para convertirse en microempresarios, en empresarios independientes que producen en libertad sin que nadie las mande, que hacen lo que quieren hacer, pero que viven en las peores condiciones. Se ha buscado la manera de otorgar a estos trabajadores cierta protección. Han surgido así los cuasiautónomos en Alemania, los parasubordinados en España y los autónomos económicamente dependientes, perdón, los parasubordinados en Italia y los autónomos económicamente dependientes en España, los famosos trades de los que nos habló ayer el profesor Montoya. Se les trata como si fuesen algo parecido a los trabajadores. Se les reconocen algunos derechos y se les niegan otros, pero en definitiva se les confiere un grado de protección menor,
como si los derechos laborales mínimos pudiesen reducirse todavía más, sin vulnerar la dignidad del trabajador y sin romper el endeble equilibrio entre el capital y el trabajo, siendo que en todo caso bastarían algunas reglas especiales para atender las diferencias que lo ameriten, siempre dentro del amplio paraguas que proporcionan los principios generales del derecho del trabajo y que aquellas formas intermedias no acaban de respetar. Es necesario concebir de otra forma la relación laboral para incorporar en la protección del derecho al trabajo y de la seguridad social a casi todas, no a todas, pero a casi todas las personas que trabajan. Solo quedarían fuera quienes producen para sí mismos y quienes llevan su trabajo directamente al consumidor. Se trata de un cambio radical del paradigma laboral que requerirá de nuevas reglas que permitan, entre otras cosas, que la seguridad social asuma buena parte de los costos, para lo cual tendrá que jugar un papel fundamental la política fiscal. Algunas relaciones de trabajo requerirán de una tutela mayor que otras, pero los derechos básicos no admiten distinciones. El derecho al trabajo, ya decíamos, surgió por la necesidad de proteger a los trabajadores en las nuevas formas de producción a las que dio lugar la revolución industrial, para las que el derecho civil, con sus reglas y principios igualitarios, fue incapaz de responder. Las fábricas desplazaron a los talleres y cambiaron la pequeña brecha que separaba al aprendiz del maestro por la enorme distancia entre el obrero y el propietario, dando lugar así a la relación capital y trabajo. Se concentraron numerosos obreros en las fábricas, con la luz artificial se alargaron las jornadas, se crearon las cadenas de montaje y se especializaron las tareas. La división del trabajo dio lugar a un trabajo enajenante, no solo por la mayor apropiación por parte del patrón, del empleador, del valor que el obrero agregaba en la producción, sino por la repetición de tareas cada vez más simples que igualaban a los trabajadores, haciendo a un lado su capacidad creativa y sus habilidades personales. Pero en el centro de los cambios está la evolución de un mercado cuya propiedad fundamental, y esto lo quiero subrayar, es la conversión del valor de uso en valor de cambio. El intermediario altera las reglas, lleva los productos a donde generan mayores ganancias, los encarece o los abarata, provoca artificialmente escaseces y abundancias, genera demandas extraordinarias y llega a sacar a los competidores, agranda las diferencias entre el valor de uso y el valor de cambio y da a la mercancía una plusvalía mayor a la que pudieron darle el obrero y su empleador. Dijimos ya que el derecho al trabajo ha sido el instrumento idóneo para equilibrar los intereses del capital y del trabajo. Es una vía racional, civilizada, pacífica, para dirimir las controversias propias de la lucha de clases. Perder esa función equilibradora es el mayor riesgo que se corre al abandonar a su suerte a un número cada vez mayor de trabajadores, a quienes no se les reconocen los derechos de los demás, bajo el cómodo argumento de que no encuadran en los anacrónicos criterios con los que definimos las relaciones de trabajo. Mario de la Cueva entendía que el derecho al trabajo tenía claros su fundamento y su propósito, pero no el ámbito personal de su vigencia, pues algunas relaciones se mantenían en la penumbra entre el derecho civil y el derecho laboral. Sostenía, sin embargo, que su esencia, y cito textualmente, está en la protección al hombre que trabaja, independientemente de la causa que haya determinado el nacimiento de la relación. La Ley Federal del Trabajo de México de 1931, nuestra primera Ley Federal del Trabajo después de la Constitución de 1917, de la que ya hablaba el profesor Herrera, consideraba la dirección y la dependencia como los elementos esenciales de la relación de trabajo. Y se discutía si era la dependencia económica o si era la dependencia técnica, aunque al final la misma Suprema Corte de Justicia, por allá por 1944, reconoció que la característica fundamental era la dependencia técnica más que la económica, y también que la dependencia técnica equivale a la subordinación. Mismo criterio que adoptó la ley de 1970, cuyo autor fundamental, creo que lo sabemos todos, fue don Mario de la Cueva. No obstante, la doctrina mayoritaria y la legislación y la jurisprudencia también
se decantaron por una interpretación restringida de la relación de trabajo, que dejó fuera de su ámbito servicios personales en los que la subordinación no se muestra abiertamente. Hablaban ayer de la recomendación 198 de la OIT, tan reciente como el año 2006. En ella se intentó, sin éxito, definir la relación de trabajo. Como lo ha señalado Humberto Villasmil, debió abandonar ese propósito y conformarse con aportar indicios que permitieran deducir cuándo se daba o no esa relación. En su artículo 13, en el artículo 13 de la recomendación 198, se refieren a aquellos elementos indiciarios como la pertenencia al trabajador a la organización empresarial y la ajenidad de los beneficios, las remuneraciones periódicas, las prestaciones en especie, el lugar y el horario de trabajo, etc. Estos elementos, por cierto, están cada vez menos presentes en las relaciones laborales actuales. La subordinación es mucho más que un lugar de trabajo, un uniforme, un puesto o la jodida presencia del capataz. Es una forma de dominación típica de las relaciones de producción. El poder es simple y sencillamente, de acuerdo con la definición de Max Weber, la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre la conducta ajena. Se suele presentar como función de autoridad y se suele expresar mediante el poder de mando y el deber de obediencia. Juan Raso ha culpado al derecho del trabajo, otro gran e ilustre laboralista uruguayo, como todos los de esta maravillosa escuela uruguaya, a la que hay que agradecer siempre el trabajo que llevaron a cabo Américo Pla y Hugo Barbagelata y otros como el recordado Oscar Hermida. Bien, decíamos, Juan Raso culpa al derecho al trabajo de haber cometido un pecado grave de soberbia por tutelar solo el trabajo subordinado. Pues ahora no estoy de acuerdo con mi amigo Gianni, porque en realidad la culpa no es del derecho al trabajo, sino de quienes siguen confundiendo la subordinación con los elementos accidentales que suelen delatar. Ser autónomo no quiere decir que el trabajador no tenga un horario, una jornada o un lugar de trabajo. No tiene que ver con la duración del contrato. No se es autónomo por poder tomar ciertas decisiones que están siempre circunscritas al cumplimiento del trabajo contratado. La verdadera autonomía implica no depender de nadie más para decidir qué trabajo realizar y cómo ejecutarlo, para valorarlo, para ponerlo ganado. Ser autónomo es una condición muy rara, en la que no y el consumidor, en donde el trabajador produce libremente y llega al mercado sin un intermediario. Pecado grave es confundir lo accidental con lo esencial. Es un pecado gravísimo cuando se trata de definir la relación laboral. Permítansenos comparar, y quizás a algunos les resulte de mal gusto, a mí un poco debo confesarlo, la relación de trabajo con el COVID-19, en donde la presencia del coronavirus en el organismo es el único elemento esencial para determinar la enfermedad. La fiebre, la tos seca, la dificultad para respirar, la pérdida del gusto y del olfato son síntomas asociados a ella. Elementos accidentales, digo yo. Pero su ausencia no significa que la persona esté sana. De la misma manera, no se puede descartar que haya una relación de trabajo en donde no observamos los elementos accidentales, en donde no se presentan los síntomas clásicos de la relación. Los tradicionales indicios de la relación laboral no concuerdan necesariamente con las formas actuales de producción, que con frecuencia incluyen la obligación de entregar un producto que debe cumplir con las condiciones que establece unilateralmente el empleador, sin que para ello sea necesaria supervisión directa. Tampoco es enteramente cierto que los trabajadores no asuman los riesgos de su actividad, pues en muchos casos sus ingresos dependen del éxito de la operación. De la teoría de la ajenidad se desprenden las versiones que hacen depender la relación de trabajo de la ajenidad de los frutos, de la ajenidad de los riesgos o de la ajenidad en la titularidad de los medios de producción. No puedo mejorar lo que dijo ayer al respecto Alfredo Montoya en su excelente exposición. Solo me atrevo a apuntar que en realidad no se trata de distintas teorías, sino de enfoques diferentes de una misma concepción. El problema en todo caso reside en la extensión que se dé a los conceptos de trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena. En realidad, muy pocas actividades productivas quedan comprendidas en el estrecho ámbito del trabajo por cuenta propia, pese a lo cual
la doctrina y la jurisprudencia suelen darle un significado mucho más amplio que comprende un sinnúmero de situaciones en las que el trabajador labora para quienes se aprovechan de su trabajo, que se supone que no es una mercancía, eso dicen nuestras leyes, nuestros tratados internacionales, pero a fin de cuentas, todo producto que no está destinado al consumo propio es, por definición, una mercancía. En el fondo, las dos grandes formas de concebir las relaciones de trabajo, la que destaca la subordinación y la que hace lo propio con la ajenidad, no se contradicen. Solo ponen el énfasis en la condición que estiman más apropiada para identificar las relaciones laborales. Han surgido nuevas formas de trabajar y se han consolidado otras que eran más bien excepcionales. Ni la subordinación ni la ajenidad requieren del contacto físico de las partes, ni las condiciones naturales derivadas de esa proximidad. Lo que ocurre es que en el modelo de producción que surgió de la Revolución Industrial, que se mantuvo con las adaptaciones tayloristas, fordistas y algunas posteriores, la cercanía era la condición normal. Y por ello el laboralismo confundió la subordinación con la cohabitación. En el extremo más pernicioso está el trabajo informal, en donde muchas veces, por cierto, acaba el trabajo por cuenta propia. Como lo ha dicho Adrián Goldin, no se trata ya de atenuar la protección, es, y cito también textualmente, es la lisa y llana supresión de la condición de trabajador protegido. Es el trayecto más directo hacia la situación de protección cero. Desde hace mucho tiempo nos hemos preguntado por qué proteger solamente un cierto tipo de trabajo si el trabajo es valioso para la sociedad independientemente de la forma como se lleva a cabo. En un ensayo que presentamos en 2002, el año siguiente de aquel encuentro en Mazatlán, con el título de El derecho de qué trabajo, propusimos concebir la relación laboral como la prestación de un servicio personal y remunerado, prescindiendo de la subordinación o de la ajenidad, que en nuestro concepto solo han servido para expulsar del derecho al trabajo a cada vez más trabajadores. Más tarde hemos encontrado en la doctrina española argumentos que a nuestro juicio refuerzan esta concepción, aunque no estemos totalmente de acuerdo con ellos o con la totalidad de ellos. Cito a Adrián Todolí, quien advierte atinadamente que el derecho al trabajo, al construir un tipo jurídico de dependencia que ignora toda referencia económica, social o política, ha descuidado su vocación de proteger al sujeto débil de la relación. Concibe al trabajador autónomo como el que trabaja directamente para el mercado, y aquí un concepto interesante que hay que desarrollar. Por su parte, Raquel Serrano ha dicho que la nota de la dependencia o subordinación pierde su tradicional consideración de elemento definitorio, clave del contrato de trabajo a favor de la ajenidad en el mercado. Al parecer, la idea original es de Manuel Ramos Alarcón Caracuel, quien en un artículo publicado pues ya hace mucho tiempo, en 1986, nos dice que ahora, bueno, que en 1986 se produce para un mercado, decía que por primera vez, en donde el empleador en su rol de intermediario pone en contacto al productor con el consumidor. Y luego de advertir que el autoconsumo no tiene mayor relevancia en la economía capitalista, sostiene que todos trabajamos para el mercado, pero que es en la parte más importante de ese intercambio en donde se da el fenómeno de lo que él ha llamado la ajenidad en el mercado. Aclara que no es lo mismo trabajar para otro, lo que hacemos casi todos, y que él refiere como alteridad, que trabajar por cuenta ajena a lo que llama ajenidad, y que es la característica propia, según la teoría, del contrato de trabajo. Según esta teoría, solo merecen la protección del derecho al trabajo quienes ceden a otro el poder para llevar al mercado el producto de su trabajo. Esto es, para convertir su valor de uso en valor de cambio, algo que el trabajador por sí solo no puede llevar a cabo. Coincide en parte con nuestra propuesta de considerar como autónomos solo a quienes producen para el autoconsumo, quienes no ingresan al mercado, así como los que tratan directamente con sus clientes, sí en un mercado, pero en un mercado sin intermediarios. Nuestra objeción a esta teoría es que deja fuera relaciones laborales que el derecho del trabajo ha asumido tradicionalmente como tales, en las que el empleador es el propio consumidor
por lo que el producto o servicio producido por el trabajador no llega nunca al mercado. Es el caso del servicio doméstico y otros similares, en los que hay dependencia, hay subordinación, hay ajenidad, pero no hay participación en el mercado. Según Alarcón Caracuel, en estos casos hay alteridad, más no ajenidad, no hay un verdadero contrato de trabajo, y dice él, se incluyeron a la fuerza, a forciori, en la legislación laboral. El problema con este autor es que no concibe las relaciones de trabajo fuera de las relaciones de producción propias del capitalismo, como lo concibió Carlos Marx. Es mejor aceptar simplemente que las relaciones de trabajo consisten en la prestación de un servicio personal a cambio de una remuneración, ya sea que el beneficio se materialice con el servicio que recibe directamente el empleador en una relación de dos, trabajador y empleador, o que se genere luego de pasar por el mercado en una relación de tres, trabajador, empleador y cliente. La teoría de la ajenidad en el mercado es útil para desvirtuar la supuesta autonomía del trabajador, pero no para rechazar la existencia de una relación laboral en donde es claro que hay un trabajo personal, subordinado, dependiente y por cuenta ajena. Para definir de mejor manera la relación de trabajo, no habría que agregar elementos a las concepciones clásicas, no habría que buscar algo más que sumarle al trabajo personal, al trabajo remunerado, al trabajo subordinado o por cuenta ajena. Hay que quitar lo que sobra, porque eso sobra y crea confusiones, y es la subordinación y la ajenidad lo que sobra. Existen, pero sobran en la definición. Relación de trabajo es simple y llanamente la prestación de un servicio personal a cambio de un salario. Permítaseme exponer algunas conclusiones brevemente. Primero, el derecho al trabajo tiene la doble función de proteger a los trabajadores y de resolver pacíficamente los conflictos laborales, evitando las afectaciones sociales que en otros tiempos caracterizaron las luchas obreras. Segundo, dejar fuera de la protección del derecho al trabajo y de la seguridad social a grupos cada vez más grandes de trabajadores pone en riesgo la estabilidad y la paz sociales. Por algo la OIT se creó para garantizar la paz social, porque era necesario garantizar a los trabajadores los derechos mínimos. Dejar a tantos trabajadores fuera de esa garantía pone en riesgo la paz social. Tercero, la necesidad de definir la relación de trabajo deriva de la más importante necesidad de definir la población a la que se debe proteger, a la que debe proteger el derecho al trabajo. Cuarto, las concepciones de la relación de trabajo con base en la subordinación, la dependencia o la ajenidad se sujetan en gran medida a la interpretación que se quiera dar a estos conceptos, lo que debilita gravemente la definición. Quinto, tanto la subordinación como la ajenidad son inherentes a las relaciones de trabajo. Existen en todas ellas, pero la doctrina y la legislación las han confundido con sus formas tradicionales de expresión, perdiendo de vista que su sustancia no es otra cosa que la dominación. Sexto, los únicos trabajos por cuenta propia son aquellos que el trabajador realiza para el consumo, para el autoconsumo, y aquellos en los que transfiere directamente el producto al consumidor. En todos los demás casos hay subordinación y hay ajenidad. Séptimo, todo intento por generar una categoría intermedia entre trabajadores y no trabajadores, para subordinados, cuasi dependientes o semiautónomos o como se les quiera llamar, acaba reduciendo los derechos y las condiciones mínimas para una vida digna. Octavo, la teoría de la ajenidad en el mercado es útil para identificar la mayor parte de las relaciones de trabajo, pero deja fuera aquellos servicios personales, subordinados, remunerados y por cuenta ajena que nunca llegan al mercado. Noveno, y con esto concluyo, la mejor definición de la relación de trabajo es, insisto, simple y llanamente, la prestación de un servicio personal a cambio de un salario. La subordinación o dependencia y la ajenidad están implícitas en la definición y al excluirlas de ellas se evita el riesgo de una mala interpretación que deje fuera de la protección del derecho al trabajo y de la seguridad social a un número ingente de verdaderos trabajadores. Muchas gracias. Profesor Tehuén, muchas gracias a usted por su magnífica conferencia magistral de incorporación. Con ella usted ha iluminado en esta noche diversos senderos de derecho del trabajo.
Sin más preámbulos, me complace presentar al gran maestro chileno Emilio Morgado Valenzuela, quien detenta los máximos honores académicos que puede ostentar un iuslaboralista. Es abogado graduado en la Universidad de Chile, profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la misma universidad, doctor honoris causa de la Universidad de Burdeos, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, expresidente y presidente de honor de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, expresidente y presidente honorario de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, exmiembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo, actualmente LERA, presidente de la Asociación Chilena de Relaciones de Trabajo, exdirector adjunto de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, autor de 140 publicaciones en el extranjero y en Chile, miembro de los paneles arbitrales en los capítulos laborales de los tratados de libre comercio de Estados Unidos y Chile y de Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Actual asesor nacional e internacional. Ilustre profesor Morgado, dígnese hacer semblanza del doctor Carlos de Bueno. No tengo presencia física en esta reunión, no solo por el problema del no poder viajar a la hermosa Ciudad de México, sino que porque además mi posibilidad de presentarme en la pantalla por una falla del equipo de computación no ha sido posible en todos los días de la reunión, y hoy tampoco. Cuando se me habló de hacer la semblanza de Carlos, había entendido que también iba a cubrir el relato de sus títulos y cargos que ha ocupado, magníficamente ya presentados por José Roberto, lo cual me lleva de una vez a la segunda parte de mi semblanza. Porque yo pienso que los seres humanos no solo somos el resultado de nuestras acciones, sino que también de las circunstancias que moldean nuestras vidas. Desde ese punto de vista, desde esa mirada, debemos recordar que Carlos de Buen es nieto del gran jurista español, civilista, don Demófilo de Buen, quien junto con su familia huyó de la tiranía de Francisco Franco. Y ya en las costas americanas, luego de no ser recibido ni ser asilado en algunos de los países en los que primitivamente se había pensado radicar, llegó a México, en donde fue acogido con la cordialidad y la fraternidad tradicionales de ese gran pueblo. Uno de los hijos de don Demófilo fue nuestro siempre recordado y querido Néstor de Buen Lozano. De su feliz matrimonio con Nona deriva la familia de Buen Una. Carlos es uno de los 7 descendientes. De ellos, Claudia también es una distinguida abogada y es la primera mujer que preside la barra de abogados de México. Sus otras hermanas también se distinguen en sus actividades profesionales en el campo de la veterinaria y de la administración. Lo mismo sucede con sus hermanos. Uno de ellos, Fernando, es el autor del logo de nuestra academia. Carlos, como ya se ha dicho, es un jurista que además de sus cualidades que hoy día han quedado demostradas una vez más, es un hombre que se distingue porque incursiona en otros quehaceres culturales, como es el conocimiento de las bellas artes. Y su esposa Alejandra, pintora con varias y exitosas exposiciones, es su inspirada compañera. Además de esa familia física, Nora y Néstor concibieron un hermoso libro de gastronomía con recetas de Nora y dibujos y grabados de Néstor, que siempre en todas las reuniones elaboraba prácticamente una galería de todos los presentes
interpretados con su fino humor y además su gran talento como pintor. Con Néstor fuimos amigos desde comienzos de la década de los 70 del siglo pasado. Cuando él presidió la academia, yo fui el secretario general de ella. Y al terminar su mandato, tuve el honor de ser elegido presidente de la academia. En todos esos años se desarrolló una estrecha relación profesional y familiar, principalmente con oportunidad de múltiples reuniones académicas en México y en otras capitales y ciudades latinoamericanas y europeas. El tema elegido por Carlos para su disertación magistral de hoy es sin duda de gran importancia para nuestra disciplina jurídica, la relación de trabajo. Tal relación es implícita o implícitamente contenida en normas nacionales e internacionales del trabajo y la seguridad social, como ya lo señaló Carlos. Existen, por lo tanto, numerosas y variadas concepciones legales, convencionales y doctrinarias acerca de su significado y sus alcances. No obstante, creo posible entender la relación de trabajo como una figura jurídica de uso universal por la que se crea un vínculo, generalmente denominado relación de trabajo, entre una persona natural, llamada comúnmente empleado, asalariado o trabajador, y otra persona natural o jurídica llamada empleador, a quien aquella proporciona su trabajo o presta servicios bajo subordinación o dependencia, total o parcial, a cambio de una remuneración. En la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2006 se adoptó, como fue recordado ayer por Rafael Alburquerque, por Cristina Mangarelli, por Carlos Blancas y por Alfredo Montoya, se adoptó la recomendación número 198 sobre la relación de trabajo. La adopción de esa recomendación fue el resultado de una evolución nada pacífica, cuyos principales hitos fueron, primero, el fallido intento de adopción de normas internacionales sobre el trabajo en subcontratación en las reuniones de la Conferencia Internacional en 1997 y 1998. Y segundo, la discusión general sobre el ámbito de la relación de trabajo en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2003. A las vicisitudes recién evocadas se agregan las derivadas de los cambios que existen en la naturaleza del trabajo, en su organización y los efectos de los cambios tecnológicos y procesos de globalización a los que se suma la creciente presencia de políticas y prácticas desreguladoras que conducen a deslaboralizar lo que en esencia es laboral. No obstante, como persona optimista y racionalista, estimo que nuestra academia debe encabezar un sólido movimiento para que la recomendación 198 se convierta en convenio de la OIT y que además ese convenio sea calificado como un convenio fundamental. Mi proposición se basa en dos argumentos principales. Primero, tanto en la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008, como en la declaración del centenario de la OIT para el trabajo del futuro de 2019, se reafirma la continua pertinencia de la relación de trabajo para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores. Y dos, tal como lo recordó en su definición de relación de trabajo nuestro querido amigo Carlos. Y la recomendación 198 contiene, a mi juicio, elementos normativos que son apropiados para que la relación de trabajo cumpla con el deber protectorio que corresponde al derecho del trabajo, aseveración que también ha señalado con mucha claridad y fuerza Carlos de Bueno. Y dos reflexiones finales.
Las vicisitudes de la relación de trabajo ya existían entre Don Quijote y Sancho Panza. ¿Hubo relación de trabajo entre ellos? Así lo preguntó el gran jurista Manuel Alonso Lea en su breve pero contundente ensayo de 1992, el que responde a esa interrogante pregunta recurriendo a lo escrito por Miguel de Cervantes. A la anterior reflexión quisiera hacer dos recuerdos especiales. En 1941, don Demófilo de Buen publicó un interesante estudio en el que se refirió a la presencia y vicisitudes de la relación de trabajo dentro del derecho civil. En 2021, hoy en la tarde recién hemos escuchado una magnífica, una hermosa presentación de Carlos en que se refiere justamente a la presencia y vicisitudes de la relación de trabajo en el derecho del trabajo. 80 años, media, entre esas reflexiones del abuelo y del nieto. Pero también debo recordar que en 1997 la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social publicó una obra que hasta el día de hoy se habla bien de ella por su utilidad, que es el de las instituciones de derecho del trabajo y de la seguridad social, con un esquema temático que le preparó Luis Enrique de la Villa y que primero en la presidencia de Néstor y luego en la mía le dimos culminación con una publicación de la Academia con la Universidad Nacional Autónoma de México. Un grueso texto de más de casi 1000 páginas, en donde Carlos fue invitado a participar como uno de los autores de reemplazo de algunos académicos que no pudieron o no quisieron participar en ese momento, en esa inmensa aventura de escribir un libro tan ambicioso. ¿Y cuál fue el tema elegido por Carlos? La terminación de la relación de trabajo. Hoy día, 24 años después, Carlos nos ha llevado y nos ha conducido y nos ha dado ideas de cómo podemos terminar con esas vicisitudes o por lo menos aliviarlas mediante una nueva concepción de la relación de trabajo. Gracias, Carlos, por tu aporte. Gracias a todos y especialmente a mi querida amiga Patricia Cursain y a mi presidente Jorge Rosenbaum por haberme encargado esta muy emotiva oportunidad de presentar al académico Carlos de Buen en su disertación de hoy, aun cuando la tradición en la academia es que siempre lo haga un nacional. Y que se me haya brindado esta oportunidad de ser un conacional de Carlos me honra y me compromete de por vida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Emilio, por esa semblanza tan exacta, por esas reflexiones tan profundas y por ese mensaje tan claro y contundente. A nombre de la Junta Directiva de la Academia quiero decirle, doctor de Buen, que usted es un digno representante de México en la Academia y que para nuestra augusta institución constituye motivo de orgullo su ingreso formal, con mayor razón luego de esa juiciosa y brillante elección de incorporación con que nos ha deleitado, la cual refleja no solo la independencia de criterio y sabiduría sociojurídica, sino también su carácter, al proponer una hoja de ruta importante para el futuro de la relación de trabajo, como lo acaba de decir el maestro Emilio, la cual, compartida o no, demuestra sólida fundamentación histórica, sociológica y jurídica. Ciertamente, por el rumbo del mundo, es innegable la crisis del concepto de subordinación. Genera inseguridad jurídica para trabajadores y empleadores. Estos están situados
en la penumbrosa zona gris carecen de certeza acerca de si está cobijado o no por el derecho del trabajo, y en cada caso, en muchas ocasiones, esa definición se logra previo el desgaste de un dilatado, complejo proceso laboral que congestiona el aparato judicial. Sigamos las enseñanzas inmortales de Néstor de Buen, que pregonaba que uno de los principales rasgos del derecho del trabajo es el de estar en permanente expansión, a pesar del ingente esfuerzo consagrado en la recomendación 198 de OIT de cara a los nuevos modelos de negocio, las neotecnologías y las nuevas formas de trabajo. Los indicadores de la relación de trabajo siguen siendo inciertos y ausentes de seguridad jurídica. Si ya desde hace 50 años Mario de la Cueva escribió su monumental obra intitulada Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, entonces no nos dé miedo hoy de profesar y practicar el nuevo derecho del trabajo iberoamericano. Para ello necesitamos del concurso de todos y ante todo de voces tan autorizadas como la de los maestros Morgado y de Buen, sin perjuicio de la indiscutible soberanía de cada país en su legislación adecuada a sus propias circunstancias y realidades. Por ser este un asunto que impacta la médula, el propio ADN del derecho del trabajo, lo que usted ha expuesto, nos concierne a todos. Y qué mejor que sea la OIT, como lo recomienda Emilio, y la jurisprudencia de nuestros países, ese laboratorio donde se engendren y señalen los indicadores adicionales de la nueva relación de trabajo, no solo para una mejor conceptualización jurídica, sino también con el cometido de abarcar dentro de nuestra especialidad a trabajadores, como usted lo anota, abandonados a su suerte, y cobijarlos con los derechos fundamentales de protección de la seguridad social, definiendo en cada caso con precisión los beneficios respectivos inherentes pues, a un derecho laboral moderno, realista y equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de esta conferencia.